Saludos, estamos en nuestra 11ª o 11ª sesión. Seguimos en la narrativa venezolana contemporánea y entramos por fin en el siglo XXI con algunas alternativas narrativas actuales. Esta vez vamos a leer, empezando por alternativas, a las alteraturas de Héctor Bello. Pero bueno, vamos a leer también unos textos de Gonzalo Fragui muy interesantes, llamados Ebriedades, Poeterías y Pueblerías. Esos son los 3 libros que aporta Gonzalo Fragui para nosotros hoy. Y las Anafábulas de Josulanda. Y bueno, y un texto adicional de un autor muy cercano a mí. Es un libro que se llama Posibilidades. Ok. Estamos hablando entonces de la narrativa venezolana experimental del siglo XXI. El experimento literario se convierte en la bandera de la hibridación literaria actual, por supuesto. Entonces, el jardín de los senderos que se bifurcan, como diría Jorge Luis Borges, es la oralidad del jardín oral de los senderos literarios que se bifurcan, o sea, se hibridizan, se mezclan en la literatura actual. Entonces, entran en juego de manera muy importante como tema incluso la incertidumbre, la obra abierta. Los textos son autorreferenciales. También hay un poco de automatismo en la prosa narrativa. Todo esto en el marco de una cosa imprecisa que se llama pastiche posmoderno. Pastiche posmoderno es un poco como eso que hablaba Violeta Rojo del minicuento, como una fagocitación de géneros, ¿no? O sea, el género narrativo se adueña, se apropia, se agarra de un montón de cosas y se las pega encima y se adorna con ellas, ¿no? Como quien dice. Lo importante es que la ruptura es la regla, o sea, la regla es la no regla. En ese sentido, la literatura del siglo XXI, digamos, es una escritura libertaria, porque precisamente es libre en su máxima expresión, digamos. Cuando se habla de ejercicios de escritura libre, de alguna manera se está poniendo como bandera eso que les planteo, de la literatura como experimento permanente. Además, la escritura del siglo XXI, la literatura, es esencialmente anarquista. ¿Qué quiere decir esto? Que no se gobierna por ninguna regla, por ningún patrón. No hay nada que la domine como tal. O sea, no se puede decir que hay un discurso hegemónico literario, como sí lo hubo en buena medida en el siglo XX. Porque lo importante es que la literatura es en sí mismo alternativa. O sea, ¿por qué? Porque alterna a las posibilidades que presenta el mundo. Es un mundo alterno. Lo que veíamos desde Roberto Bolaños y ese mundo alterno, paralelo, que parecía cruzarse, bifurcarse con la realidad, bueno, en la literatura experimental contemporánea, latinoamericana y venezolana específicamente, eso es una condición sine qua non, digamos, de la literatura, es esa apuesta siempre libertaria, anarquista y alternativa. Entonces, nos vamos a fijar, como les decía, en estas 3 propuestas, más una adicional que les agrego coleada allí, en donde nos vamos a fijar incluso hasta en los títulos bastante, porque es que eso es importante, ¿no? O sea, ya no, hasta con los títulos se está jugando, porque se apuesta dentro de todo esto a algo muy importante de lo que ya hemos hablado, que es el neologismo. ¿El neologismo qué es? El neologismo es una palabra inventada que viene a llenar un espacio vacío, un espacio que requiere ser nombrado de alguna manera, así sea imprecisa, y en todo caso, a la luz de esto, bueno, todos los nombres son imprecisos. No hay nada en la realidad fáctica
que me permita a mí decir por qué la mesa se llama mesa. No hay razón para eso. Simplemente se llama mesa porque quisimos llamarla mesa y ya. Asimismo, bueno, las poeterías, las pueblerías y las ebriedades de Gonzalo Fragui forman parte de estas propuestas del siglo XXI. Gonzalo Fragui es un escritor vivo actualmente. Y bueno, vivo y además, digamos, en pleno auge, digamos, ¿no? Es un escritor en plena flor de su obra actualmente, merideño. Entonces, Gonzalo Fragui apela a una desmitificación de la logosfera autorreferencial. ¿Qué significa este palabrerío? Desmitificar, o sea, él agarra a esa logosfera que es el mundo de los escritores venezolanos, a ese mundillo, y lo coloca en plano y en perspectiva real, lo caricaturiza, o sea, hasta ese punto llega, y entonces, bueno, hace una propuesta muy parecida o muy relacionada con aquella literatura de herencia oral que eran las tradiciones del siglo XIX, que se escribían sobre todo en el siglo XIX y que en Latinoamérica la referencia más famosa, digamos, es Ricardo Palma, el escritor Ricardo Palma. Gonzalo Fragui hace estas estampas o estas figuraciones narrativas con personas reales. Las caricaturiza, les inventa una leyenda, que algunas casi que las convierte en mito, ¿no? Es muy interesante. En el caso de Héctor Bello, es un autor, bueno, lamentablemente fallecido joven, no llegaba a los 60 años todavía cuando falleció nuestro amigo Héctor Bello. Él escribe este libro titulado Alteraturas. Fijémoslo incluso en el nombre. Les adelanto de una vez. Alteraturas está presentado como una obra teatral, porque Héctor Bello era teatrero. Entonces, Alteraturas es una obra teatral, pero escrita en prosa narrativa, como si fueran cuentos, son varios cuentos, pero además son presentados como poesía, como poemario. Entonces, ¿es teatro, es narrativa o es poesía? Eso es interesante allí, por eso es alteratura, ¿no? Todo se alterna. El otro texto es Anafábulas, de Josulanda. Josulanda es venezolano, pero residenciado en México desde hace muchos años, profesor universitario allá. Entonces nos llama de nuevo la atención el título, Anafábulas. O sea, al final son o no son fábulas. Porque el prefijo an, a, o sea, son dos prefijos juntos, an, a. Entonces, a es no, y ana es parecido a, entonces, se parecen a fábulas, pero no son fábulas. Sin embargo, usted la lee y son fábulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Eso es lo que vamos a ir dilucidando. El texto adicional que me permito compartirles, ya lo deben haber visto, me imagino, es uno cuyo título es también bastante explícito con todo lo que estamos hablando. Prosibridades. ¿Son ensayos de ficción o es una ficcionalización del ensayo? Los dejo ahí como a la interpretación. Entonces, como les decía, bueno, los libros de Gonzalo Fragui, pueblerías, poeterías, ebriedades. Muy importante. Las alteraturas de Héctor Bello, ¿ok? Están en la página del Perro y la Rana alojadas y se pueden descargar, se pueden difundir. Anafábulas es un libro enteramente digital, no está en físico, y esto nos va a permitir empezar a ver ya lo que vamos a ver en el siguiente y último tema del taller. Y bueno, y este adicional, esto está en físico, claro, por ingeniosidad del autor, ¿no? Pero bueno, son las posibilidades que espero que les gusten.
Y con esto entonces iniciamos.